nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el cuarto domingo después de la Epifanía, y por ser el 2 de febrero, prima la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de María Santísima, fiesta también conocida como de las candelas o la Candelaria, porque, como vemos en el Evangelio, nuestro Señor es la luz del mundo y gloria de Israel, y por eso esa connotación de la luz simbolizada con la bendición de las candelas. Es una fiesta que está íntimamente relacionada con la natividad de nuestro Señor a los 40 días, que era el tiempo que daba en el Antiguo Testamento para la purificación legal de la parturienta. Estos ritos simbólicos que tanto nuestro Señor como la Virgen Santísima los realizaron sin tener ninguna necesidad de ello. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor de presentarse en el templo si Él es Dios y todo templo es para Dios? ¿Y qué necesidad tenía Nuestra Señora de purificarse si era la Inmaculada? Sin embargo, la tradición mosaica los prescribía, y como eran símbolos que prefiguraban la realidad, por eso ellos los realizan y los completan con su propia presencia en el templo. Y así entonces, nuestro Señor, como primogénito y unigénito, Hijo de Nuestra Señora y primogénito de todos los hombres, por la filiación que hay al tomar Él la carne, la naturaleza humana, haciéndose un hombre pleno y derecho, y así entonces nos hermanamos con nuestro Señor Jesucristo. Y así nuestro Señor, como vemos que relata el Evangelio de hoy, reconocido por ese santo hombre Simeón que fue al templo, inspirado por el Espíritu Santo, ya puede morir en paz, pues Dios le había prometido que no moriría sin ver al ungido, al Cristo, al Mesías, y lo reconoce en el templo, tomándolo entre sus brazos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de San Simeón! Y conjuntamente, aunque no lo leemos en el Evangelio porque está recortado, está también la profetisa Ana, que también estaba en el templo enseñando, catequizando, y reconoce la gloria de Dios, reconoce al ungido, al Mesías, Salvador del mundo, luz de las gentes y gloria de Israel. Y ahí el pecado de Israel, que no supo reconocer su gloria en el Mesías. Ese es el drama del pueblo judío, que tenía todo, y en vez de ver en él su gloria y su salvación, hacen todo lo contrario. ¡Qué pecado tan tremendo! Y ese pecado también hoy lo estamos cometiendo nosotros, matando a Cristo en su iglesia, lo cual estaba previsto para los últimos tiempos apocalípticos, con la gran
apostasía, la gran tribulación, la abominación en lugar santo. ¿Y quién se salvaría si no serían abreviados esos días? ¿Qué son los nuestros? Son los nuestros. Hace 100 años, ya lo he dicho muchas veces, San Pío X lo dijo en su primera encíclica en 1903. Y eso que todavía no había finalizado la diáspora. Y en el 47, 48 finaliza la diáspora. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que no estamos? Es pura ignorancia o capricho personal, no hay más. Y lo que dijo el mismo Pío XII acerca de la venida de nuestro Señor en los años 40 y 50, que la venida de nuestro Señor está pronta, pero todo eso parece que es literatura barata, que no hacemos caso, el clero no hace caso, porque no tiene esa visión apocalíptica. Y la epístola de hoy tomada del Antiguo Testamento es eminentemente apocalíptica, para poderla entender. Esa es la famosa restauración que todo el mundo espera, pero no todos del mismo modo. El mismo padre Pfluger, gurú, brazo derecho del gran gurú, Monseñor Felé, que dice que hay que esperar que todo sea recapitulado en Cristo, haciendo eco de las palabras de San Pío X, omni instaurare en Cristo. Y que vuelvan las naciones a la iglesia, sin esperar el castigo. Es increíble. Por las solas fuerzas humanas, que vuelvan las naciones apóstatas. Pero ¿cómo van a volver? Si la historia de esta humanidad, de este siglo, termina en una gran apostasía de las naciones de los gentiles, que ya hace rato que ha comenzado. Y estos esperan tontunamente, fuera del contexto teológico, exegético e histórico de la hora presente, una reinversión de todo esto, que las naciones vuelvan a la iglesia. ¿Por obra y gracia de quién? Por Dios. ¡Qué ignorancia! ¡O qué perversidad! ¡O qué estupidez! Pero es que no cabe otra expresión. ¿Cómo es posible que estemos con falsas esperanzas, falsas restauraciones, cuando la restauración solo puede venir de la parusía que destruirá a nuestro Señor con su presencia al anticristo, tanto pseudoprofeta religioso o el político? ¿Y cómo es que van estos a esperar sin castigo? Es increíble. Y ese es el brazo derecho, el primer asistente, dicho sea de paso, ensalzado, porque fue un producto del padre Smithberger, como yo se lo dije. Padre, usted no estaría en el puesto que está si no hubiera sido usted un discípulo de Smithberger. Ah, no, pero se lo dije en su cara. Y vean para qué. Es increíble. Por eso hay que tener cuidado con falsas restauraciones. Las naciones volverán,
después de la parusía, pero no sin antes volverán después, con motivo de la parusía, no antes. Porque si nuestro Señor viene a destruir el mal, a encadenar a Satanás, a destruir al anticristo, ¿cómo van a volver las naciones? Si vuelven es después. Es increíble cómo el demonio, por falta de educación apocalíptica, enreda las cosas y crea fantasmas exegéticos que hacen esperanzar a los hombres de la iglesia en la tontería, sin ningún fundamento, cuando la misma historia nos muestra lo contrario. Es lamentable. Y por eso en la epístola de hoy, tomada de San Malaquías, es apocalíptica porque habla que es de esa restitución como antaño. ¿Cuándo? En el milenio, bajo la iglesia reinante, con papa a bordo, pero no ya en Roma, sino en Jerusalén, obispos, sacerdotes y la iglesia formada de los gentiles y de los judíos convertidos, todos bajo el mismo pastor. Esa es la gran promesa. Pero no solamente dice eso el padre Pfluger en esa conferencias o serie de conferencias que dio en el seminario de Flavigny en Francia, de la fraternidad, donde normalmente se hace la filosofía, que antiguamente se hacía en Albano y que Monseñor Lefebvre lo cerró. Yo estuve en Albano y el año siguiente cerró porque nos quería dar un espíritu romano, pero no de idolatría al Papa, que los seminaristas flojos y liberales se iban a las audiencias ahí a pasmar moscas, viendo a cardenales, Papa y toda la curia podrida de la Roma modernista. Por eso lo cerró Monseñor Lefebvre a Albano. Y pues bien, así el padre Pfluger nos muestra ese espíritu, que es el de Monseñor Felé, del padre Smithberger. Cita al cardenal Levada: si no firmáis, no aceptáis al Papa. ¡Qué bien! ¡Qué revelador! Así que tienen que firmar, tiene que haber acuerdo, tiene que haber aceptación, porque si no, sois sedevacantistas. ¡Ah, claro! El espantapájaro del sedevacantismo, fraguado por Roma y la judería vaticana masónica, con el cardenal Ratzinger en aquel entonces y el padre Smithberger, fomentando un espantapájaro de sedevacantismo visceral que impidía el verdadero teológico. Y entonces, ¿quiénes caían? Los loquitos, y los que no querían ser loquitos, pues se abstenían. Y siempre el mismo cuento: hay que aceptar porque si no están contra el Papa, no lo aceptan. Y como para ellos es dogma de fe que el Papa es Papa, cosa que no es dogma de fe, como no es dogma de fe que esta hostia que yo voy a comulgar ahora esté consagrada válidamente, porque pudo haber un error, voluntario o involuntario, del que sea.
Lo que es de fe, que toda hostia válidamente consagrada tiene la presencia real. Lo que es de fe, que todo papa legítimo verdaderamente es papa. Pero eso solamente lo puedo saber yo el día que la Iglesia lo canonice como papa. Y así es de fe que San Pío X fue papa. Pero que Pablo VI, que Juan XXIII o Juan Pablo II, pero por Dios, ¿qué teología tienen en la cabeza? Y el espantapájaro, caer en esa dialéctica forjada por la Roma modernista y pagana, que hace de todo, pero que se vale de la imagen del Papa, de la autoridad del Papa, de la infalibilidad del Papa, para que la revolución y la corrupción y adulteración de la Iglesia y de la religión se haga. ¡Qué belleza! Ahora, qué estúpidos los católicos que se dejen así embaucar o meter el dedo en la boca, perdónenme. ¿Y por qué esto es posible? Porque la estupidez estuvo fraguada mucho antes. Que ya lo advirtió el padre Le Floch, director del seminario francés en Roma, y bajo cuyo dirección estuvo Monseñor Lefebvre, y que los sedevacantistas liberales no aceptan, impugnan y lo consideran hereje, porque él dijo que la peor herejía, ya en los años 26 aproximadamente, que vendría sería la peor, y que consistiría en una exageración del debido respeto al Papa y en una extensión ilegítima de su infalibilidad, claro como el agua. Y así se idolatra al Papa, al sumo pontífice, creyendo que es Dios en la tierra, es el ministro de Dios, es el vicario de Dios, pero no es Dios. Es una persona consagrada como yo también, pero no es su persona, no es divina. No es infalible en todo lo que dice y hace, aunque hable de fe y de moral, solamente cuando él habla ex cátedra, solo, o cuando habla como magisterio ordinario universal, en comunión con todos los obispos de la Iglesia, o cuando están en concilio ecuménico, que es magisterio extraordinario universal. Y si no, entonces, ¿dónde queda la promulgación de Pío IX? En Pastus Eternos. El Papa es infalible cuando habla es cátedra. No me dice que es infalible cuando habla de fe y moral. Cuando habla es cátedra de fe y de moral. Pero si no habla es cátedra, no lo es. Entonces estaría mal definido. Así que si el Papa eructa ya es infalible. ¡Por Dios! ¡Qué idolatría, papolatría tremenda! Y bajo esa concepción papolátrica nos quieren hacer sucumbir. Y si no firman, no reconocen al Papa, sedevacantistas, como un espantapájaro. ¿Qué es eso? Teología para negros, con perdón de los negros. Y veo que hay muchos negros de ojos azules en el clero, en la fraternidad. A ver cuál de ellos me va a refutar con nombre y apellido, de frente. Porque estoy cansado de ataques colaterales en el anonimato. Pero de frente, a ver. Y así dice que hay que darle valor magisterial al Concilio Vaticano. Porque si no, no somos católicos. Pero está contradiciendo a Monseñor Lefebvre, que no le daba reconocimiento magisterial legítimo.
porque rechazó al Vaticano II. Y ahora estos papanatas vienen a decir que si yo no le doy valor magisterial al Concilio Vaticano, no soy católico. ¡Por Dios! Si el Concilio Vaticano es una herejía tras de otra. ¿O no es una herejía el ecumenismo sin dogmas que dividan, la libertad religiosa, el colegialismo jurídico? ¿Qué les pasa? Justamente, si yo adhiero a Vaticano II, soy un hereje. Y así que tengo que darle valor magisterial para ser católico, pero me están cambiando la tortilla o la torta, dándome la vuelta. ¿Cómo es posible? Es increíble. Y si nos oponemos a Roma, nos separamos de Roma, ya somos sedevacantistas, ya somos herejes. No, señor, me tengo que separar de la Roma liberal, modernista. ¿Cómo es eso que no se pueden criticar habitualmente todo lo que viene de Roma? Claro que lo que hay que criticar porque viene de la Roma prostituida. Si viniera de la Roma católica, por supuesto que no, pero ya sabemos que la Roma católica no impera desde hace más de 60 años. Y le voy a aplicar a la Roma apóstata los derechos de la Roma eterna. ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¿Dónde están los teólogos, los doctores, los obispos? Brillan por su ausencia, porque esto no lo tendría que decir yo, un simple sacerdote degradado durante largos años para que a mí no se me diera o prestara atención cuando ya denunciaba todas estas cosas hace 20 años para acá. Es increíble. Y dice estúpidamente Pflüger que se quedan con el 5% del Vaticano cuando el 95% está bien. Pedazo de imbécil, hereje. Si tú sumas las dos declaraciones que Monseñor jamás firmó ni aceptó, que fueron la Dignitatis Humanae y Gaudium et Spes, ya tengo más del 5%. ¿Qué vienes a hablar? Así que el 95% es bueno. Vuelve a repetir el error del gurú Máximo Felé. Están en otra cosa. Absolutamente. Y las purificaciones son una bendición para la fraternidad. Que se vayan los que no están de acuerdo. Eso dice. Es una gracia purificadora. ¡Qué increíble! ¡Qué estupidez! ¡Qué estulticia! ¡Qué imbecilidad! A mí me da ira teológica. Porque humanamente me puedo tomar un vino con ellos porque no hay nada personal. Pero teológicamente da indignación. Porque se está conculcando la doctrina y la fe. Lo critica a Monseñor Tissier porque dice, con toda razón, que ahí donde está la fe está la iglesia, y este dice, eso dijo Lutero. Lutero no creía en la fe teologal, él creía en una fe sentimental, voluntarista, era un sentimiento. Va a comparar la verdadera fe sobre la cual está reposada la iglesia ahora y decir que eso lo dijo Lutero, pero ¿qué le pasa? Y a ver qué le va a contestar Tissier, porque es medio débil.
Y teológicamente a veces no es tan esclarecido el pobre. Y eso que es reputado uno de los teólogos. A medias. ¿Qué vamos a hacer? Mediocridad. Por eso no se sabe ni defender. Y Monseñor de Galarreta, que si él hubiera sabido que tenía libertad para criticar Vaticano II, no hubiera firmado la carta. Así que todo el problema era, como un buen rebelde, criticar. Y con eso basta. Hay que criticar y condenar el error y la herejía, no simplemente criticar. Es increíble cuántas sandeces, sofismas, y nadie sale al paso. Ojalá que fueran muchos y no tenga yo solo que decir estas cosas, pero alguien las tiene que decir. Entonces caemos en esa dialéctica. O aceptan o sedevacantistas. Como si el sedevacantismo teológico fuera falso. El que es falso es el visceral, que es desgraciadamente el de la gran mayoría en Francia, en México y en Estados Unidos, por decir algo. Porque hacen del Papa un dogma. Es infalible. Siempre. Y no se circunscriben a lo definido por Pío IX. Brillan por su ausencia los teólogos. Pero la Iglesia siempre tendrá alguna voz. Porque si no hablarían las piedras. O la burra de Balán. Porque cuando uno es medio burro, le tiene que hablar una burra a ver si medio entiende el burro. ¡Qué colmo! Y para colmo, y tengo que decirlo, Monseñor Williamson en su último eleison cae en el mismo error, equipara liberal y sedevacantista como si fueran cosas del mismo género, cuando son de distinto género. El liberalismo es una herejía, el sedevacantismo es una cuestión teológica, mal estudiada y expuesta, hasta ahora, por la gran mayoría. Pero ¿cómo va a caer en el mismo error? Y entonces ni liberal ni sedevacantista, término medio. Pero cae en el mismo parámetro y es víctima también de ese error de espantapájaro para vos. Es increíble. Así que suma habas con lentejas. Gatos con liebres. Por Dios. ¿Qué pasa? Y como el Papa no tiene superior que lo juzgue, entonces puede decir la herejía que sea y él no se puede juzgar a sí mismo. Y no lo juzga Dios, no lo juzga la teología de la Iglesia, no lo juzga el catecismo, la tradición. Y él mismo se juzga a sí mismo cuando se separa o se desvía en la fe, por Dios. Esa es la doctrina común de la Iglesia, que solamente un flamenco tontuno del siglo XVI, Piggy,
osó decir lo contrario en contra de la tradición. Y vamos a seguir a ese Piguí flamenco, que era uno de los favoritos del único papa flamenco que hubo, Adriano VI, que fue regente de España cuando Carlos V fue a recibir el Sacro Imperio, y que fue preceptor de Carlos V o Carlos I de España, que era también flamenco, y que con su poder logró, por su influencia, que fuera nombrado papa, incluso no estando en el cónclave. Entonces, claro, si Piguí era uno de los favoritos en Roma, ¿cómo no iba a ser papista? Y que después venga un francesito, jurista, como Buix, a reactivar la estupidez de este otro. Y digo estupidez porque fue ampliamente refutado por el gran cardenal Torquemada, tío del gran inquisidor Torquemada. Melchor Cano, gran teólogo del Concilio de Trento. ¡Por Dios! ¿Qué dicen los juristas? Los libros de derecho canónico. Un papa se puede equivocar en la fe. Y ahora vienen a decir que no. Cuando el mismo Inocencio III, siglo XIII o XIV, si mal no recuerdo, reconocía que no podía ser juzgado por nadie, salvo si se desvía en la fe. ¿En qué quedamos? Pero si yo hago el eslogan, la suprema sede por nadie es juzgada como un absoluto, cuando en esta tierra no hay absolutos, solamente Dios. Mientras no sea desvíe en la fe, si es desviado hay que juzgarlo como un hereje y tomar distancias, por favor. ¡Qué increíble! Y que Monseñor Williamson se haga eco de esos errores. El padre Ford me decía, Monseñor Williamson, si se le explican las cosas con lógica y argumentadas, las acepta. Bueno, me ofrezco a explicarle, en público o en privado, por escrito, como quiera. Sin exaltar, porque a veces sí se me va un poco por el temple. Pero esos son errores humanos. ¿Cómo van a contradecir, hacer tabla rasa? Eso es obra de una conspiración masónica vaticana, bajo la inspiración del judaísmo. Y todos se hacen deudores de esa dialéctica. Y nadie osa romperla. Porque no estudian, no leen, no investigan. Lamentablemente. ¿Y cómo yo sé esto? Porque desde que pisé el seminario, en el año 80, hasta hoy no he parado. Y por eso no me van a parar. Y si quieren refutar, refuten. A ver cómo les va a ir. Van a ir por lana y van a salir esquilados. Entonces, como no pueden, denigran. Es increíble.
Pues si la fiesta de hoy, mis estimados hermanos, es de luz y salvación para el mundo y gloria de Israel, pues que estas cosas sirvan para nuestra salvación, para la luz de los gentiles y gloria de Israel, que se convierta de su deicidio y apostasía, que se convertirá quizás cuando vean a Cristo bajar en gloria y majestad. Pero esos tiempos lo sabe Dios. Por eso es vigente el Apocalipsis, la parusía, porque es nuestra única bienaventurada esperanza, no hay más. En medio de un mundo apóstata, de una falsa iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, falsa con toda su jerarquía. Pero entonces, y no voy a decir el nombre, no hay la iglesia sacerdotal. Le dije, padre, con sacerdotes, con papas, sin papas, cardenales, obispos. La iglesia es sacerdotal, porque el sumo y eterno sacerdote es Cristo Rey. Tapaboca. Y siempre va a haber algún cura por ahí, alguna misa por ahí, porque el día que no haya ni un cura ni una misa, se acabó. Eso forzaría a Cristo a venir. Si hoy se acabaran todas las misas verdaderas y todos los sacerdotes verdaderos diciendo la misa tradicional, mañana ya tendría que estar Cristo aquí. Entonces, ¿qué? Pues bien, que esta fiesta de hoy, mis estimados hermanos, que muestra cómo nuestro Señor, Redentor universal, que nos rescata, nos redime, y así Él fue al templo para cumplir con esa redención legislativa, ceremonial, porque en el Antiguo Testamento el primogénito era de Dios, lo primero, que es lo mejor, aunque a veces los primeros salen tontitos, pero bueno, en general lo primero es lo mejor, para Dios, el primer fruto, el primer hijo. Y por eso entonces había que redimirlo, rescatarlo, pagando un óbolo. Ese era el significado de la presentación en el templo, aparte del de la purificación. Y Él nos rescata. Pero ya vemos que lamentablemente no todos nos salvamos, como hoy hacen creer. Y por eso la libertad religiosa da lo mismo, creer en lo que sea. Es increíble, mis estimados hermanos. Espero que todas estas cosas penetren en nuestras almas y veamos el problema de fondo para poder resistir esperanzados en la verdadera y única restauración, omnia instaurar en Cristo, y eso no será sino el día de la parusía, cuando reinen los sagrados corazones de Jesús y María. Al fin y al cabo, mi inmaculado corazón triunfará. Y no seguir con la cantaleta de la conversión de Rusia, que ojalá se convierta, pero no para que sus males no produzcan sus efectos, que ya los vivimos de hace más de 40, 50, 60 y 70 años.
por Dios, o todo este mare magnum excremental, voy a decir que es perfume francés o crema chantilly, por Dios. ¿Qué es eso? Un estercolero lleno de confusión. Y todavía voy a decir que se consagra a Rusia para que sus males no sean esparcidos. Ya es tarde. Tan tarde fue que por eso la Segunda Guerra Mundial, ya en el 40 era tarde. Y ahora es estar trasnochados, mis estimados hermanos. Es ir tras un fantasma. Es querer hacer de nuestras ilusiones religiosas esperanzas teológicas. Y de eso no hay derecho. Yo espero que esto sirva para aclarar a todos los monseñores habidos y por haber. Pero no para que se empecinen en el error. Que reconozcan humildemente que no saben. Y con mucho gusto le doy la explicación, no toda, pero sí la suficiente y necesaria para saber qué es lo que hay que ver, creer y esperar, sin desviarnos. Que la luz del Verbo eterno y el resplendor de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima nos ayude a que todas estas cosas permeen nuestras almas y corazones y vivamos de esas realidades con una fe más pura, en una esperanza más dilatada y en un verdadero amor a Cristo, Rey y su Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.